yo la verdad que en estos días he estado compartiendo con mi esposito en la cárcel, aquí en la casa, este, y fíjense que hemos estado viendo un tema muy recurrente que sí hace mucho ruido, ¿no? Y es la iglesia de Jesucristo. Y bueno, tenía comentarios de una de mis hijas, ¿no? Que ha crecido aquí en casa con reuniones y pues en acción, ¿no? Desde chiquitas pues, la llevábamos a la cárcel, íbamos y servíamos en la casa hogar, ¿no? Y pues repartiendo verdurita, chiquitos, chiquitos. Y ahí cuando tenía 40 días de nacido, ingresamos al cerezo con él, dejaban ingresar menores, o sea, éramos muy salvajes en en el servicio, como muchos de ustedes que han servido a Dios. Y de verdad, pues yo quería compartir con ustedes esto de la iglesia y Dios como que ha ido acomodando el rompecabezas para poder armarlo. Y quiero compartir con ustedes, iniciando con un texto que ya conocemos muchísimo, que, que, que fue de las últimas palabras que Jesús dio, ¿no? Que está en Mateo, que dice, pues vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que les he mandado, ¿verdad? Y antes de decir eso, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y qué barbaridad que cuando Jesús se va, los discípulos empiezan a obedecer a su maestro, a su maestro. Van y hacen discípulos. Y empieza todo, pues en Hechos 1 del 13 al 14, que se los voy a leer. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se van y están en una casa todos los discípulos con las mujeres, con María, la mamá de Jesús, con los hermanos de Jesús, y están ahí reunidos en un aposento alto, donde nos dice en Hechos 2 del 1 al 12, que cuando llegue el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, vemos que de esa reunión llega el Espíritu Santo, ya sabemos que se manifiesta en ellos, bajan lenguas como de fuego, son llenos de ese Espíritu Santo hermoso y salen y empiezan a hablar las maravillas de Dios, empiezan a hablar el maravilloso Evangelio de Jesucristo que dice que tiene el poder de trastornar el mundo entero. Y empieza una cosa que ha transformado vidas, que ha transformado generaciones, que ha transformado países, que ha transformado toda la historia. ¿Por qué? Precisamente porque es la historia de nuestro amado Jesucristo, enviado por el Padre, ¿verdad? Que desde antes de la fundación del mundo ya estaba él con este plan hermoso. Y pues en Primera de Corintios 15 del 3 al 4 viene un resumen del Evangelio que nos da Pablo, dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se apareció a los 12 y aún hasta 500 hermanos a la vez. ¿Qué poder tan maravilloso tiene este Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. ¿Para qué?
para llevarnos al Padre. Jesús es el camino al Padre, Jesús es la verdad del Padre y Jesús es la vida del Padre. Esa vida de Dios que viene a nosotros, ese camino que nos lleva a nuestro papá, que nos quita la orfandad, que nos da una identidad celestial, ¿verdad? Donde Dios se convierte en nuestro estandarte, nuestra bandera, o sea, como tú ves la bandera de México y dices, soy mexicano, ¿no? Aquí Mineri tiene su bandera de México, orgullosamente mexicana, me imagino Mineri, pero sí cuando ves tu bandera, dices, bueno, de ahí no, pero en cuanto Cristo llega a nuestra vida, nuestra bandera es nuestro papá, porque Dios es nuestro estandarte. Entonces nuestra identidad es Dios, nuestra ciudadanía es celestial, deja de ser terrenal. O sea, ya no importa hombre, mujer, esclavo, libre, pobre, rico, sabio o no tan sabio, trabajador o presidente, nuestra ciudadanía es celestial. Qué increíble esa muerte de Jesucristo que nos da ese camino a nuestro amado Padre Celestial, que nos muestra ese Padre amoroso, porque si de algo habló Jesús fue del Padre y hablaba de lo que su Padre le decía, hablaba lo que su Padre quería de nosotros, hablaba de cuánto amor tiene ese Padre por nosotros. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Todo esto está en las escrituras desde 1400 años antes de que Él viniera. Entonces, qué poder tan maravilloso tiene este Evangelio que cuando se comparte, las vidas cambian. ¿Por qué? Porque ese Padre amoroso lo diseñó así, salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Y por eso hablamos y hablamos de Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros y lo que puede transformar y trastornar al mundo, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras colonias, nuestros países, es este hermoso Evangelio. Y yo quiero invitarte el día de hoy, de verdad, que si tú no te has acercado a Jesucristo, este es el día que puedes venir a Él y puedes decirle, amado Dios, muchas gracias por enviar a Jesús. Muchas gracias porque Él pagó el precio por mi pecado. Muchas gracias. Hoy quiero venir a ti. Hoy quiero que mi vida sea renovada, transformada y hecha nueva por ti. Hoy es un día que tú te puedes acercar a Él y de verdad te invitamos porque este evangelio, esta palabra tan poderosa que es verdad, se hace vida en cada uno de aquellos que la reciben. Y pues esa es la invitación el día de hoy. Y cuando recibimos esa invitación y aceptamos ese hermoso sacrificio de parte del Padre que entregó a su Hijo, de parte del Hijo que entregó su vida y de parte del Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros, wow, una transformación increíble se da en la vida de aquel que acepta esta verdad y se hace carne, se hace vida. Y a partir de ahí, esas vidas cambiadas, esas vidas que escuchaban a estos hombres y estas mujeres que hablaban las maravillas de Dios, se empezaban a reunir y juntarse. Y dice también que en Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Jesucristo enseñó que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Estas vidas que habían sido tocadas por el Evangelio de Jesús y que lo habían creído, que el Espíritu Santo había venido a morar en ellos porque le dijeron que sí a Dios, porque aceptaron el maravilloso regalo que nos dio Jesucristo a través de su muerte, se empezaban a unir, tenían algo en común, creían esta hermosa verdad y se reunían cada día en el templo y luego en las casas partían el pan y comían juntos con sencillez y alegría de corazón.
Entonces, qué hermoso es que las iglesias, no, o sea, si te fijas, la iglesia eran las personas. Donde estaban las personas estaba la iglesia. Ellos iban al templo y luego se iban a su casa y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y también se compartían lo que vivían. En Hechos 4 del 23 al 24 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Aquí llegan a la casa de los creyentes donde estaban juntos, los habían soltado, los habían apresado y llegaban, miren, esto nos pasó, esto nos dijeron las autoridades y decía, pues vamos a orar juntos. Estaban dando gracias porque habían salido de la cárcel y estaban orando porque nos habían amenazado. Y de verdad que todo esto ocurría en la reunión de los cristianos, donde se reunieran en el templo, en las casas. Vamos a leer otro texto en Hechos 10 del 24 al 27. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entró Pedro. Cornelio salió a recibirle y halló a muchos que se habían reunido. Qué hermoso también la casa de Cornelio. Él recibió una visitación de un ángel y les dijo, te van a traer una palabra, Pedro te va a hablar. ¿Qué iba a hablar Pedro? El Evangelio de Jesús. Y Cornelio que dijo, no, yo tengo que invitar a todos mis amigos, a toda mi familia, todos tienen que saber. Qué maravilloso disponer tu casa y decir, no, aquí en mi casa no me voy a quedar yo con la bendición, tengo que invitar a mis amigos, tengo que invitar a mis parientes que vengan a mi casa, que escuchen este evangelio precioso. Qué disposición de estas personas porque sabían lo transformador, lo liberador, lo hermoso, lo bello que era tener a Jesucristo habitando en sus corazones. Vamos a leer también Hechos 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Otra vez la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, y estaban ahí unidos en la casa de María. Entonces, en la casa de Cornelio, en la casa de María, se estaban juntando y estaban a veces partiendo el pan, como en este caso estaban orando, en otro caso estaban dando reporte de lo que les había pasado. Vamos a Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Seguían predicando en las sinagogas porque los dejaban pasar y leer un texto y ellos leían y decían, esto habla de Jesucristo, Él es el Mesías, ¿verdad? Con el tiempo vamos a ver que los empezaron a correr de las sinagogas porque no les agradaba mucho que empezaran a predicar de Jesús, ¿verdad? Como pasa mucho tiempo, muchas veces ahora en día, que la verdad el hablar de Jesús provoca que te corran. ¿Por qué? Porque es una verdad tan tremenda y tan hermosa que tiene esa capacidad de transformar, de trastornar. En Hechos 16:13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí estaban junto a un río donde solía hacerse oración y ahí estaban predicando. Entonces nos damos cuenta que la verdad la iglesia va a donde los discípulos van, a donde el evangelio de Jesús se predica. Puede ser junto a un río, puede ser en la sinagoga, puede ser en un templo, puede ser en una casa, pero ¿qué es lo que pasa pues cuando hay dos o tres unidos en el nombre de Jesús? Donde ellos estén orando, donde ellos estén predicando, donde ellos estén enseñando, ahí está Jesucristo. Vamos a Hechos 18:7. Y saliendo de ahí,
se fue a la casa de un hombre llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y aquí era la casa de Justo y el motivo de la reunión iba a ser que iba a haber una enseñanza. Entonces, nuevamente vemos cómo Jesús se estaba moviendo en las casas, en los templos y a veces lo vimos también al ladito de un río. En Hechos 19:9. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y aquí Tirano tenía una escuela y dijo, pues aquí te doy chance. Y dice que Pablo estaba ahí discutiendo cada día en esa escuela de uno llamado Tirano. Entonces vimos que el lugar realmente no es muy, eh, bueno, lo que importa realmente es dónde se están reuniendo los que creen en Jesús, dónde se están reuniendo. Y lo importante eran las reuniones, motivo, enseñanza, discusión diaria, tratar de mostrarles el Evangelio, ¿verdad? La oración, compartir, partir el pan. En Hechos 20, del 7 al 8 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces era un aposento alto y aquí estaban en Troas. Era partir el pan y enseñar la palabra de Dios y aparte celebrar la cena del Señor. Y qué bonito es ver aquí la iglesia desarrollándose y lo que yo quería mostrarle a través de estos discípulos a ustedes, que Dios me ha mostrado a mí también, que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí está la iglesia. Y en la iglesia, ¿qué se hace? ¿Qué se hacía? Pues orar, partir el pan, celebrar la cena del Señor, enseñar, compartir lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, dar gracias, interceder por otros. Y es algo muy práctico, ¿verdad? ¿Y esto por qué lo puso Dios en mi corazón? Fíjense que platicando con mi hija, este, cuando tenía un poquito de roces con Dios, de decir, es que realmente no quiero una iglesia convencional porque eh, pues no quiero perder mi esencia, ¿no? Yo le decía, ¿cómo perder tu esencia? Si dices que cuando entras a la iglesia te tienes que comportar de cierta manera. Y si no te comportas así, como que no eres, pues no eres lo que ellos quieren. Y si ya cuando sales te comportas de otra forma. Y dice, no, o sea, yo no quiero perder mi esencia, yo quiero ser yo, ¿no? Yo quiero ser yo donde esté. Y, y fíjense que eso me vino a mí a la mente cuando yo empecé a leer la palabra de Dios y decía, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y cuando yo veía las enseñanzas de la iglesia, como ahorita, ¿no? Que se reúnen para partir el pan, para amarse los unos a los otros, para amarlos, para orar los unos por los otros, eh, yo decía, no, pues la verdad estamos muy lejos y la verdad era un poco incrédula del amor entre hermanos, del amor entre cristianos, porque pues tú dices, pues, o sea, como que una, ¿qué será? Un 30% de los congregantes, pues sí, y el otro, pues quién sabe, y a otros ni los conoces, no se dejan conocer, y tú, pues, eh, viendo, leyendo hechos y ya en la práctica decías, hay mucha diferencia en lo que yo leo y en lo que se está viendo. Pero ¿sabes qué? Cuando llego a la cárcel, que por eso empecé a servir en la cárcel, de verdad, me acuerdo que nos invitaron habían donado juguetes y estaba la fundación estábamos, era una casa con escaleras y teníamos que subirlas. Entonces, pues de repente llegan y hacen una como fila india, así de que pasaban el juguete y hasta que llegaba arriba, ¿no? Pero pues sus hermanos habían salido de la cárcel y ya saben cómo se las gastan bien cotorros, ¿no? Yo nada más veía que la avanzaban y la que sigue, y bien contentos ellos, pero de repente pues me pegaban
pues yo no estaba tan viva como ellos, y ya cuando ya me habían dado acá, me habían dado en el estómago aventándome, me sentía como apedreada con las cajas, pero ellos muertos de la risa, ¿no? Y yo así como que, ay, no inventes, o sea, y ya me puse abusado y empezábamos a pasar las cajas, pero algo que me encantó es que ellos no tenían máscara, no, se mostraban como eran, se mostraban muy genuinos, muy ellos, muy no guardaban nada. Y pues me tocaba verlos discutir, pelear, así, de que, no, es que esto va aquí, no, que esto va acá, y tú, así como que no había un, un de que, ay, me tengo que comportar, eran ellos. Y luego cuando vas a la cárcel, no nos podemos mentir, ellos son ellos, no tienen el tiempo de estarse poniendo máscaras porque el tiempo que están con nosotros es tan, o sea, tienen necesidad de ser ellos, de expresarse, y cuando tú tratas de ser alguien que no eres allá adentro, te sacan a balcón, pero rapidito, o sea, tienes que ser tú así como vayas. Y me acuerdo mucho que decían unos, no, pues tú llegas pensando que les vas a compartir y de repente nada más te van a entrar y te dicen, ay, hermana, ¿qué le pasó? A ver, cuéntenos. Y vamos a orar por usted, ¿no? Y empiezas ahí, no, es que fíjense que esto y oran por ti y luego compartes con ellos. O sea, tienen esa facilidad de leerte porque son hipersensibles, y se hacen tan así que tú dices, wow, y son tan transparentes. También cuando están enojadas, ¿a poco no les ha tocado que les dicen, no, es que la verdad, cuando llegas y como el espantapájaros, ¿no? Ah, no, a mí no me venga a hablar de su Jesús y del amor de Dios y que este y que el otro. O sea, no se tapan, no se guardan, te dicen lo que es, como son, te sacan todo y tú dices, no hay manera de no poder, de entrar con una máscara y convivir con ellos, te sacan la vuelta. O sea, cuando ellos ven que tú no eres tú, te sacan la vuelta o te dan el avión, pero no te hacen caso. Entonces, esto fue algo que me agarró al servir en cárceles, esa genuina, eso que tienes que ser tú donde quiera que estés. Y, y Dios pues me tapó la boca, porque sabes que si hay una familia en Cristo real, hay una familia que existe de hombres y mujeres que creemos en Jesucristo. Cuando vamos a los estados, por decir, yo sé que llegando ahí, pues si llegara a Campeche, Carmencita me diría aquí de rincón a rincón, la casa es colchón, ¿no? Y la red que se da, ¿no? Entre nosotros, ¿verdad? Que fueron a Durango con Betty, o sea, a donde quiera que vayas, o sea, si estás con esto de llevar la palabra del Señor, de compartir con otros, Anita tampoco nos va a dejar mentir ahí en Cuba, ¿verdad? Siempre hay un hijo de Dios, una hija de Dios que te echan la mano y empiezas a ver la familia de Dios en este tiempo, en esta hora. Qué hermoso. Y también, de verdad que Dios se está moviendo de una manera tan asombrosa y tan maravillosa y este evangelio sigue haciendo lo que ha hecho siempre, llegar y hacer nuevas criaturas, transformar corazones, empezar a transformar familias, ¿verdad? Este evangelio sigue vigente el día de hoy. Y te quiero hablar ahora de un matrimonio que a mí este es el matrimonio dinamita y a mí me encanta muchísimo cuando lo veo, cómo sirven a Dios. Y, y yo la verdad oro para ser así con Lorencito y yo, mi esposito y yo. Bueno, y también si eres soltera, busca así como que, señora, un equipo así, un equipo dinamita, alguien que sirva a Dios como estos dos, Priscila y Aquila. Fíjate, lo que estoy tratando yo de darte en esta ocasión es ver a la iglesia en acción, cómo, cómo es su interacción entre ellos y que lo empezamos a descubrir un poquito, que no seamos incrédulos, que creamos, porque está pasando hoy en día. Y la iglesia somos nosotros, chicas.
Somos los que tenemos a el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que creemos en Jesucristo y que buscamos servirle. Y no somos los únicos. Hay muchísimos y Dios nos junta. Y que no sean incrédulos como yo. Que tengamos fe y cuando tú menos veas, vas a estar en esta maravillosa familia de Dios que sí existe, es real y que no estás huérfano ni solo ni abandonado. Y vamos a hablar de Priscila y Aquila. Y esto inicia en Hechos 18 del 2 al 3. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, y se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Entonces aquí Pablo conoce a Priscila y Aquila, tienen el mismo oficio, se queda con ellos, ¿y qué crees que hacían mientras hacían tiendas? Pues Pablo les empezaba a compartir haciendo la tienda y hablándoles de Cristo, ¿no? En Hechos 18:8 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y ahí va, ¿no? Viaje desde Corintio hasta Siria. Y ahí se van Priscila y Aquila, yo creo que se quedaron enamorados de Cristo y dijeron, no, vamos con este hombre, vamos a seguir aprendiendo, y acompañan a Pablo en su viaje ministerial, apoyándolo ahora desde, ahora sí, desde Corinto hasta Siria. Ahí se van los dos, fíjense. Qué hermoso, ¿no? En Hechos 18:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Estos ya estaban Priscila y Aquila en Efeso, oyeron a Apolos, que ustedes saben que es un predicador hermoso, lo oyeron, pero no conocía muy bien el Evangelio de Jesús, apenas dice que conocía hasta Juan, lo oyeron Priscila y Aquila y lo llamaron y le dijeron, ¿sabes qué? Le expusieron más exactamente el camino de Dios, el Evangelio, a Apolos, y ustedes saben quién fue Apolos, ¿verdad? Que casi estuvo a la estatura de Pablo también predicando y convenciendo, y este matrimonio escuchándolo lo llama y les explica el camino de Dios. Eran maestros, entre los dos, dice Priscila y Aquila. Lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Enseñaban juntos, estaban unidos y estaban ahí a todo oído y diciendo, este tiene potencial, ya cree, pero hay que enseñarle. Y se lo jalan y le enseñan y no, hombre, agárrense con Apolos todo lo que hizo y por este matrimonio que estaba ahí. En Romanos 16, del 3 al 4, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esto fue en Roma, colaboradores de Pablo que estaban arriesgando su vida por él. Es cuando lo estaban apresando y ahí estaban Priscila y Aquila, como nuestro compañerito está en problemas, vámonos a Roma. ¿En qué le podemos ayudar? Y ustedes saben que pues era un preso cuidado, no era tan fácil llegar a él y dicen, expusieron su vida, pero ellos fueron a ver en qué podían auxiliar, cómo podían hacerle. Qué hermoso matrimonio, de verdad. En Primera de Corintios 16-19 dice, las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan mucho en el Señor. Aquí Priscila y Aquila ya están en Efesio y tienen una iglesia en su casa. Siguen dándole, ahora en Efeso, con una iglesia en su casa. En 2 de Timoteo 4:19 dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo, lugar Efeso. Nuevamente, ellos están en Efeso y siguen teniendo una iglesia en su casa. Qué maravilloso matrimonio. Y te digo, si eres soltera, busca algo así, por favor. Alguien que sirva a Dios y que esté dispuesto a aprender, a enseñar y a hacer algo por los que están compartiendo el Evangelio de Cristo. Qué tremendo. Y ver cómo, o sea, esto es en acción, un matrimonio, o sea, cuando tú los ves así, wow, los encuentra Pablo haciendo tiendas, los enseña, está con él,
Luego ellos se quedan en Efeso, empiezan a enseñar, pero cuando Pablo está en problemas en Roma, viajan hasta Roma para ayudarlo. Y siguen ellos enseñando en su casa. Y si ven a alguien que medio está confundidito como Apolos, o sea, o tiene un poquito, ven, vamos a jalarlo y le enseñamos bien y órale, ¿no? A darle. Qué matrimonio tan precioso. Este matrimonio es dinamita pura, ¿no? Y así se movía la iglesia, tan sencillo, tan dándole su vida a Dios. Y me gustaría ver también el caso de un joven soltero, que era Timoteo. Vamos también a ver un poquito cómo Timoteo llega aquí. Y en Hechos 16 del 1 al 3 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y quiso Pablo que fuese él con él. Sí, ahí estaba Timoteo, era un discípulo. Pablo lo vio y dijo, este tiene potencial, me va a ser de ayuda, vámonos, ¿no? Imagínate que lleguen a tu casa, ¿no? Mirtala, llórale, Américo, vámonos, ¿no? De repente, alguien que fue en tu casa, y, ¿no? Como que tienes potencial, vámonos a llevar la palabra de Dios, ¿no? Y pues qué tremendo, que sí, Timoteo dijo, pues vámonos, su mamá, pues que Dios te bendiga, hijo, que te vaya bien con Pablo, ¿no? En Hechos 17 del 14 al 15, entonces los hermanos enviaron a Pablo que fuese hasta el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y habiendo recibido orden de Silas, y habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo viniesen a él lo más pronto que pudieran. Entonces aquí están Silas y Timoteo juntos, se quedan un ratito ahí, pero luego Pablo se va y les dice, vénganse ahora a Atenas conmigo, ayúdenme, ¿no? En Hechos 18:15 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Entonces aquí ya lo vemos a Pablo en Macedonia y Silas y Timoteo llegan para apoyarlo. En Hechos 19:22 dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora Pablo se queda y les dice a Timoteo y Erasto, no, pero ustedes váyanse a Macedonia. ¿Qué interacción tan tremenda tenían entre ellos y cómo se ayudaban? O sea, tú haces falta aquí, vete para allá, ahora regrésate, este, ve con los hermanos de Macedonia, ve con los hermanos de Asia, o yo me quedo aquí, tú te vas allá, yo me voy primero y tú llegas después. Qué interacción tan tremenda tenían y cuánta disposición para hacer lo que se tenía que hacer. En Hechos 24 dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater, Aristarco y Segundo, Gallo de Derbe, Timoteo y de Asia Tíquito y Trófimo. Entonces era un viaje hacia Asia y eran compañeros de viaje. Y aquí ya vemos que se suman un montón a ese viaje misionero, donde estaban llevando qué, lo que vimos al principio, ese precioso evangelio que transforma vidas, ese precioso evangelio que transforma familias, ciudades y naciones enteras. En Romanos 16:21 dice, los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Fíjate, ya está ahí, traía parientes, Pablo, no sé si eran sus primos o qué, pero qué hermoso, ¿no? Pablo compartió a todos, pero decía, mis parientes, Jasón y Sosípater. Entonces, viendo aquí, era como una cadena de creyentes en Cristo, y cada vez esta cadena se hacía más grande. Aquí estaban en Corinto y estaban escribiéndole a los romanos. Y aquí Timoteo sigue colaborando con Pablo, pero ya vemos que tiene a Lucio, a Jasón y a Sosípater con él. En Primera de Corintios 4:17 dice, por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fíjense, sigue Pablo diciendo, este es mi hijo amado y fiel, su hijo espiritual. Lo envía ahora a Efeso desde Corinto. Y va para recordarles la enseñanza de Pablo. En 1 Corintios 16, del 10 al 11 dice,
Y si llega Timoteo, esté con ustedes con tranquilidad porque él hace la obra del Señor. Dice aquí Timoteo estaba a disposición. A ver, ¿a dónde hace falta? Bueno, ya vimos que hacía falta que fuera a Efeso. Aquí ya hizo falta que fuera a Corinto. En Filipenses 2 del 19 al 22 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también, de buen ánimo, ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y ahora Timoteo está en Roma con Pablo, listo para ir a servir a Filipos. Qué tremendo esto. En 1 Tesalonicenses 3 del 1 al 2 dice, enviamos a Timoteo nuestro hermano para confirmarlos y exhortarlos, pero Timoteo ya ha regresado de ustedes a nosotros. Timoteo iba, veía cómo estaba la iglesia y traía noticias. Iba, regresaba y traía noticias. Y esto alegraba el corazón de Pablo. En Colosenses 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Aquí dice, estamos escribiendo los dos esta carta de Colosenses. No le escribió Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. En Filemón 1:1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano de Timoteo, al amado Filemón. Entonces también ya era su compañero ahora de escrituras. Y en 1 Timoteo 1:3 dice, ¿cómo te rogué que te quedaras en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos a que no enseñaran diferente doctrina? Y aquí ya Timoteo tiene a otros a su cargo, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya Timoteo está a cargo de más, ¿verdad? En Hebreos 13:23 dice, sepan que Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Entonces también vemos que Timoteo también estuvo preso, no sabemos dónde. Dice que posiblemente en Italia. Pero fíjense esta dinámica que tenían como iglesia, que es lo que yo quería mostrarles el día de hoy, que como matrimonio, que como joven soltero, como mujeres, podemos servir en esta obra maravillosa de esparcir el Evangelio a todas las naciones. Quiero acabar con Lidia. En Hechos 16:40 dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Esto fue en Filipos y Lidia fue la primera convertida en Europa, mujer temerosa de Dios. Su casa fue la primera iglesia en Filipos. Dice que ofreció hospitalidad y apoyo activo a Pablo y a Silas, incluso luego de su encarcelamiento. ¿Y qué les puedo decir de Febe, de Bodia, de Sintique, de María, la madre de Juan Marcos, que vimos que tenía una iglesia en su casa? Entonces, pues miren, hombres, mujeres, matrimonios, cuando Jesucristo llega a nuestra vida, Él hace una transformación en nosotros y si hay algo que queremos es que otros reciban este hermoso evangelio que hemos nosotros recibido, que hemos nosotros creído. Y eso nos une. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sabes una cosa, identificas a otro hijo de Dios en cuanto hablas con él. El Espíritu Santo te da testimonio que es tu hermano. Y esas cadenas de hermandad se van dando. Yo te invito a que estés abierto a responder a tu hermano y que estemos dispuestos a congregarnos, 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, para orar, para comunicarnos cómo nos ha ido, como lo hacían los hermanos, para compartir el pan, para celebrar la cena del Señor. Y mira, que hoy sigue siendo el mismo Espíritu Santo, se está moviendo en nuestros días. Entonces, seamos parte de ese mover, estemos dispuestos a dar a nuestros Timoteos si Dios nos llama para irse con un Pablo, las que somos mamás, ¿verdad? O matrimonios de repente que si te llega alguien como un Pablo y de repente, pues vámonos, ¿no? de viaje misionero, o a tus hijos, ¿no?
Dios está haciendo algo maravilloso en su iglesia y está siendo real. Esta palabra que estamos leyendo, la verdad que se está haciendo carne, se está haciendo realidad en nuestras vidas. Y esto está aconteciendo cada vez más y más. Ahora que este mundo se ha conectado a nivel internacional, ya nosotros nos vemos, ¿no? Que antes con trabajos uno podía pensar de salir de México o de cualquier otro país, en subdesarrollo, pero ahora vemos que el mundo está abierto para salir de aquí a allá, y yo creo que tiene mucho que ver con el Evangelio de Jesús. Entonces, pues, creamos en esa iglesia, creamos que Dios tiene una familia hermosa, que hay lazos que nos unen hermosos, que Dios está orquestando todo su cuerpo para que este hermoso evangelio siga creciendo, que cada uno de nosotros tomemos el papel que Dios nos esté pidiendo para seguir ampliando su reino y podamos ser hospedadores de algún Pablo, podamos estar ahí dispuestos a recibir o a dar, ¿verdad? Lo que Dios quiera de nosotros. Y recuerden, pues, la primera iglesia es nuestra familia, nuestra casa, y que no perdamos nuestra esencia o lo que somos, porque donde quiera que estamos, nuestro Padre está. Donde quiera que estamos, Él está con nosotros. No es el lugar lo que hace la diferencia. Es Jesucristo el que hizo la diferencia en nuestras vidas. Y tenemos que ser nosotros porque somos la obra que Dios está haciendo. Y yo les invito a que pues oremos a Dios, le demos gracias por el cuerpo de Cristo y estemos al pendiente de nuestros hermanos, los que Él ha puesto a nosotros. Si ha puesto por ahí un Apolos al que le tienes que enseñar, si ha puesto por ahí un Timoteo al que tienes que discipular, o si te ha puesto un Pablo que tú necesitas que te enseñe. Entonces, vamos a hacer esa red de, de, de hermanos, esa red que Dios quiere en su iglesia, ese cuerpo unido, ese cuerpo fortalecido, porque todavía este evangelio tiene que ser expandido hasta el último rincón de la tierra. Y bueno, le voy a pedir a Carmen si nos ayuda con una oración y pues después nos ayude con comentarios, ¿verdad?